Las manos de Alicia Robles no descansaban nunca. Aquella tarde de abril de 1916, mientras el sol teñía de cobre los campos del valle de Teocaltiche, sus dedos recorrían con precisión las columnas del libro mayor de la hacienda Los Arrayanes. Sumaba la venta del maíz, descontaba los jornales, revisaba el precio del ganado y corregía errores que nadie más era capaz de encontrar. Nadie conocía aquellas cuentas mejor que ella. Nadie sabía con tanta exactitud cuánto valía cada parcela de tierra, cuántos costales quedaban en la troje o cuántas familias dependían de aquella hacienda para sobrevivir. Sin embargo, cuando caía la noche y comenzaba la fiesta del pueblo, todo ese conocimiento dejaba de importar, porque Alicia no era vista como la mujer inteligente que mantenía en pie media hacienda. Era solamente la hija del hacendado, sentada en una silla de ruedas. Aquella noche volvería a ocupar el mismo lugar de siempre, bajo el toldo de su familia, viendo cómo los hombres invitaban a bailar a todas las mujeres del valle, menos a ella. Llevaba años convenciéndose de que ya no dolía, pero sí dolía, y mucho. Lo que Alicia todavía no podía imaginar era que antes de terminar aquel vals, un humilde peón recién llegado cruzaría toda la plaza para invitarla a bailar delante de todos. Y ese gesto, que parecía tan pequeño, terminaría cambiando para siempre el destino de los Arrayanes y de todos los que vivían en aquella hacienda. Pero antes de comenzar esta historia, quiero hacerle una pregunta. Si usted hubiera estado esa noche en aquella plaza y hubiera visto a una mujer completamente sola mientras todos los demás bailaban, ¿habría tenido el valor de acercarse e invitarla a bailar? Cuéntemelo en los comentarios. Y si le gustan las historias donde la dignidad, el respeto y el verdadero amor pesan más que las apariencias, suscríbase ahora a Cuentos del Viejo Campo y active la campanita para no perderse ningún relato. Ahora sí, acompáñeme a conocer la historia de Alicia Robles, la mujer que todos miraban, pero a la que casi nadie era capaz de ver de verdad. El valle de Teocaltiche olía a tierra recién mojada y a cohetes quemados. Era la primavera de 1916, y aunque en otras partes de Jalisco los caminos ya cargaban rumores de tropas que iban y venían, de haciendas quemadas y de hombres que un día eran jornaleros y al siguiente cargaban un rifle, en los Arrayanes la vida seguía marcada por las cosechas, los santos y las deudas. Don Leandro Robles se había encargado de que así fuera. Tenía contactos en Guadalajara, hombres que le avisaban con tiempo cuando convenía esconder el ganado y cuando convenía mostrar generosidad con los jornaleros para que ninguna promesa de reparto de tierras encontrara oídos dispuestos en su hacienda. Esa noche, sin embargo, no se hablaba de revolución, se hablaba de la fiesta. La plaza del pueblo se había llenado de faroles de papel y de mesas cargadas de pan de fiesta, de jarras de atole y de canastas de tamales envueltos en hoja de maíz. La banda tocaba un vals que se tropezaba en el mismo compás cada 2 minutos, y los jóvenes del pueblo, con el pelo engomado y las botas lustradas, sacaban a bailar a las muchachas una tras otra en una cadena que no se detenía. Alicia estaba bajo el toldo de tela blanca que sus propios trabajadores habían levantado esa mañana, con la silla acomodada en el único tramo de tierra apisonada y pareja que doña Jacinta se había encargado de preparar personalmente, barriendo las piedras con sus propias manos para que las ruedas no se atoraran. El rebozo azul, el que había sido de su madre, le cubría los hombros a pesar del calor. Lo llevaba siempre en las fiestas grandes. Era lo único que quedaba de una mujer que había muerto antes de que Alicia cumpliera los 8 años, y que en las pocas fotografías que sobrevivían aparecía sonriendo con ese mismo rebozo puesto, joven y entera, en un mundo donde todavía nadie sabía que su hija terminaría atada a una silla. Los primeros 2 años después del accidente de carruaje, Alicia había ido a las fiestas con la esperanza intacta. Se había peinado con cuidado, se había puesto sus mejores aretes, había practicado sonrisas frente al espejo de su cuarto,
Con el tiempo, la esperanza se había ido gastando como la suela de un zapato, hasta quedar en algo delgado y silencioso que ya no dolía de golpe, sino despacio, como una astilla que uno aprende a ignorar. Esa noche miraba bailar a Cirilo Anaya, hijo del molinero, con Petra, la de la tienda. Miraba a Casimiro, el más joven de los Solórzano, girar con la nieta del boticario. Miraba, sobre todo, cómo ninguno de ellos, ni siquiera por cortesía, se acercaba al toldo blanco donde ella esperaba con la espalda tan recta que le dolían los hombros de sostenerla así durante horas. Dos muchachos se aproximaron en algún momento, empujados quizás por sus madres, quizás por una apuesta entre amigos. Se quedaron a media distancia, intercambiaron una mirada y se dieron media vuelta antes de llegar. Alicia fingió no haberlo notado. Bajó la vista al libro de cuentas que había traído consigo, como siempre, porque las cuentas nunca la abandonaban a media plaza. Por dentro, algo se apagaba un poco más cada año. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre alto, de sombrero gastado y camisa remendada en los codos, cruzaba la plaza desde el lado donde se juntaban los peones recién llegados a pedir trabajo para la temporada de siembra. Caminaba distinto a los demás, no con la prisa nerviosa de quien busca divertirse antes de que se acabe la noche, sino con la calma pesada de quien ha caminado mucho en su vida y ya no tiene prisa por llegar a ningún lado. Alicia no lo conocía. Nadie en los Arrayanes lo conocía todavía. Había llegado esa misma semana, contratado por el mayordomo para las labores de desmonte en el Potrero del Sur, y su nombre, Guillermo Salazar, apenas empezaba a circular entre los demás jornaleros. Lo que Alicia no podía saber era que ese hombre la había estado observando desde hacía casi media hora, apoyado contra un poste de la iglesia, con el sombrero en la mano y una indignación creciendo en el pecho que no lograba nombrar del todo. Guillermo Salazar tenía 34 años y llevaba 6 viudo. Su esposa, Magdalena, y su hijo de 2 años habían muerto la misma semana en la epidemia que había recorrido los ranchos del norte de Jalisco como un incendio invisible. Desde entonces había ido de hacienda en hacienda, sin quedarse mucho tiempo en ninguna, cargando en el petate enrollado que llevaba al hombro las pocas pertenencias que le importaban y una costumbre que lo había hecho famoso entre los patrones que lo conocían. Prefería perder un trabajo antes que tragarse una injusticia. Esa noche, mientras miraba a la mujer sentada bajo el toldo blanco, sintió algo que no era lástima. La lástima, Guillermo la conocía bien, y esto no se le parecía en nada. Era más cercano a la rabia, una rabia tranquila, sin gritos, dirigida contra todos esos hombres jóvenes que bailaban a unos metros de ella, sin atreverse siquiera a mirarla de frente. No lo pensó mucho más. Cruzó la plaza entera, esquivando parejas que giraban al compás torpe de la banda, hasta llegar frente al toldo. Se quitó el sombrero. Alicia levantó la vista del libro de cuentas, sorprendida, y por un instante no supo qué hacer con las manos. Guillermo no sonrió de más. Apenas dejó que la comisura de su boca se moviera, un gesto pequeño y sincero, y preguntó con voz baja, como si la pregunta fuera solo para ella y no para toda la plaza que ya empezaba a notar la escena. ¿Me concedería este baile? El vals se detuvo dentro de la cabeza de Alicia mucho antes de que la banda dejara de tocar de verdad. Miró primero la silla, miró después las manos de Guillermo, ásperas, con una cicatriz vieja cruzándole el nudillo del pulgar. Miró por último sus ojos, que no cargaban ni pena ni sorpresa, solo una pregunta sincera, esperando respuesta. «Sí», dijo ella, y su propia voz le sonó extraña, como si llevara años sin usarla para algo que no fueran números. Guillermo no la levantó de la silla. No intentó cargarla ni hacer ningún gesto que la convirtiera en espectáculo. Se colocó detrás de ella, tomó los mangos de la silla con el mismo cuidado con que hubiera tomado la mano de cualquier mujer,
y empezó a moverse entre las parejas al ritmo torpe del vals, empujando despacio, girando cuando la música giraba, deteniéndose cuando la música se detenía. La plaza entera se quedó en silencio. No hubo aplausos exagerados ni comentarios en voz alta, solo un silencio que se fue llenando poco a poco de un respeto incómodo, del tipo que nadie sabe bien cómo sostener. Doña Jacinta, que observaba desde una esquina con una jarra de atole en las manos, sintió que se le cerraba la garganta y tuvo que darse la vuelta para que nadie viera que estaba llorando. Don Leandro Robles, que conversaba con el cura del pueblo a unos metros de distancia, dejó de escuchar lo que fuera que el padre le estuviera diciendo sobre las próximas misas de mayo. Miró a su hija, que giraba lentamente entre las parejas con la cabeza más alta de lo que la había visto en años, y sintió, al mismo tiempo, dos cosas que no sabía cómo separar: orgullo y un miedo que le subió desde el estómago hasta la garganta como agua fría. Cuando la música terminó, Guillermo hizo una reverencia breve, se puso el sombrero y se retiró hacia el lado de la plaza donde estaban los demás peones, sin decir una palabra más, sin buscar ningún reconocimiento por lo que acababa de hacer. Alicia se quedó viendo su espalda alejarse, con las manos todavía calientes, sobre el libro de cuentas que ni siquiera recordaba haber vuelto a sostener. A la mañana siguiente, antes de que el sol terminara de subir sobre los cerros del oriente, don Leandro mandó llamar al mayordomo a su despacho. Ese peón nuevo, el que llegó la semana pasada para el desmonte, dijo, sin levantar la vista de los papeles que fingía revisar: páguele lo que se le deba y que se vaya hoy mismo. El mayordomo, un hombre viejo llamado Herculano Anaya, que llevaba 30 años sirviendo a la familia Robles, dudó un instante antes de preguntar el motivo. Don Leandro no se lo dio. Solo repitió la orden con una voz que no admitía segundas preguntas. Guillermo recibió la noticia sin sorpresa. La conocía de memoria, la había vivido antes en otras haciendas, con otros patrones, por otras razones parecidas. Juntó sus cosas en el petate, se despidió con un gesto de cabeza de los compañeros con los que apenas había convivido unos días, y se echó a andar por el camino de terracería que salía de los Arrayanes. No llegó muy lejos. En el cruce donde el camino de la hacienda se unía con el que llevaba al pueblo vecino, se encontró a Tomás Reyes, un jornalero que había conocido 2 temporadas atrás en un rancho de los Altos, sentado a la sombra de un mezquite, esperando quién sabe qué. «Vaya, vaya», dijo Tomás al reconocerlo, «el hombre que bailó con la hija del patrón». Guillermo no contestó de inmediato. Se sentó junto a él, se quitó el sombrero y dejó que el silencio hablara por él un rato. Don Leandro no se conformó con correrlo. Esa misma semana hizo algo más. Mandó recado, a través de conocidos y compadres, a los hacendados de las propiedades vecinas. Un hombre que se atreve a faltarle al respeto a mi hija en público no merece trabajo en ningún rancho decente de esta región, decía el mensaje, adornado según quien lo repitiera. En cuestión de días, ninguna hacienda entre Teocaltiche y Jalostotitlán quiso contratar a Guillermo Salazar para nada, ni para el trabajo más humilde. Ni siquiera para juntar leña, le dijo Tomás una tarde, con la lengua ya suelta por el sotol barato que compartían. Se ha corrido la voz hasta en los ranchos más chicos. Después de lo que le hicieron, dijo Tomás otra noche, semanas más tarde, mirando el fuego que habían encendido junto al camino donde dormían esa temporada, yo en su lugar no volvería a poner un pie en esas tierras, aunque me lo rogaran de rodillas. Guillermo no contestó enseguida. Miró las llamas un buen rato, con las manos entrelazadas entre las rodillas, antes de decir en voz baja algo que sonaba más a promesa que a respuesta. No fue ella quien me corrió. No era la primera vez que Guillermo perdía un trabajo por negarse a callar frente a una injusticia. 2 haciendas atrás, en Los Altos, había dejado el empleo por defender a un jornalero viejo al que el capataz golpeaba por trabajar despacio,
sin que a nadie más le importara que el hombre apenas podía sostener el azadón por la fiebre que cargaba encima. 3 haciendas atrás, en un rancho cerca de Arandas, había discutido con el patrón por el peso corrido con el que medían el maíz que los peones entregaban, un peso que siempre favorecía a la casa grande y nunca a quien había sudado la cosecha. Cada vez que esto pasaba, Guillermo enrollaba el mismo petate, cargaba las mismas pocas pertenencias y se echaba a andar por caminos que ya empezaba a conocer de memoria, sin amargura excesiva, sin la sensación de estar sacrificando algo que realmente le perteneciera. Había aprendido, después de la muerte de su esposa y su hijo, a no aferrarse demasiado a ningún lugar, porque los lugares, como las personas, tarde o temprano, se le escapaban de las manos de todas formas. Lo que encontró en los Arrayanes, sin embargo, empezó a sentirse distinto desde los primeros días, aunque él mismo tardara semanas en admitírselo. No era solamente el paisaje del valle, ni la calidad de la tierra, ni el trato del viejo mayordomo, que a diferencia de otros patrones para los que había trabajado, respetaba a los jornaleros sin necesidad de gritos. Era algo más difícil de nombrar, algo que había empezado a formarse la misma noche de la fiesta de San Isidro, cuando cruzó la plaza entera sin pensarlo 2 veces, y que había seguido creciendo despacio cada jueves que pasaba junto al cerco del límite oriente. Alicia tardó casi 2 semanas en enterarse de todo lo que había ocurrido. No fue su padre quien se lo contó, fue doña Jacinta, una tarde en la cocina, mientras la ayudaba a acomodar los costales de café recién llegados, quien dejó caer la noticia con el peso de quien ya no puede seguir cargándola sola. Su padre mandó avisar a todos los ranchos vecinos, dijo Jacinta, sin mirarla a los ojos, concentrada en acomodar los costales. Ese hombre no puede conseguir trabajo en ningún lado de aquí a Jalostotitlán. Alicia sintió que el aire se le quedaba atorado en algún punto entre el pecho y la garganta. Esa misma tarde buscó a su padre en el despacho donde él pasaba las horas revisando cuentas de ganado y cartas de conocidos en Guadalajara. Cerró la puerta detrás de ella con más fuerza de la que pretendía. ¿Es verdad lo que hiciste?, preguntó sin rodeos, sin las formas suaves que normalmente usaba con él. Don Leandro dejó la pluma sobre el escritorio y la miró con una expresión que mezclaba cansancio y una ternura que a Alicia, en ese momento, le costó reconocer como sincera. Ese hombre no tiene nada, Alicia, ni tierra, ni nombre, ni futuro. Solo se acercó porque supo que despertaría lástima, y la lástima abre puertas que el trabajo honesto no abre tan rápido. No fue lástima, dijo Alicia, con la voz temblando de una rabia que llevaba años sin permitirse. Fue lo único parecido a respeto que un hombre me ha mostrado en esta plaza en 10 años. Don Leandro se levantó de la silla, rodeó el escritorio y se puso en cuclillas frente a la de su hija, como hacía cuando ella era niña, y algo la había asustado. «Prefiero que me odies hoy a que llores mañana», dijo, con una voz que no dejaba lugar a dudas sobre lo convencido que estaba de tener razón. Alicia no encontró respuesta para esa frase. Salió del despacho con las ruedas de su silla chirriando contra el piso de madera y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no tocó el libro de cuentas. Solo abrió el cajón donde guardaba el rebozo azul de su madre. Lo sacó y lo sostuvo entre las manos un buen rato, sin ponérselo, sin saber bien qué hacer con él, mientras afuera la noche del valle se llenaba del canto de los tecolotes. Doña Jacinta tenía 71 años y una memoria que guardaba en algún rincón que no compartía con nadie la pérdida de un marido y de 2 hijos que se le habían muerto de niños. Hacía tanto tiempo que ella misma a veces dudaba si de verdad habían existido o si solo los había soñado. Había criado a Alicia desde que la niña tenía meses de nacida. La había cargado en la cadera mientras cocinaba, le había cantado para dormir, y era, de toda la gente que vivía y trabajaba en los Arrayanes, la única que se atrevía a llevarle la contra a don Leandro cuando lo consideraba necesario.
10 días después de la fiesta, Jacinta mandó llamar a Tomás Reyes a través de un arriero conocido. El recado era corto: que Guillermo Salazar se presentara al amanecer en el límite oriente de la propiedad, donde el cerco de piedra se venía cayendo desde hacía meses y nadie de la Casa Grande se molestaba en revisar. Guillermo llegó con las primeras luces, desconfiado, esperando encontrar una trampa o una humillación. Encontró, en cambio, a una anciana de rebozo negro sentada sobre una piedra, con una canasta de tortillas y frijoles a un lado. «El patrón nunca viene por acá», dijo Jacinta sin más rodeos. «El cerco necesita quien lo componga. Yo le pago de mi propio dinero y usted no le debe explicaciones a nadie de lo que hace en tierras que su patrón ni siquiera visita». Guillermo la miró un largo rato antes de contestar. «¿Por qué hace esto?». Jacinta se encogió de hombros, con una expresión que no dejaba ver del todo lo que pensaba. «Porque llevo 30 años viendo a esa niña sentada sola en cada fiesta del pueblo. Y la primera vez que la vi sonreír de verdad fue 15 días atrás, empujando su silla a usted». No dijo nada más. Se levantó, dejó la canasta sobre la piedra y se fue caminando hacia la Casa Grande sin mirar atrás. Así empezó, sin ceremonia ni acuerdo formal, el trabajo escondido de Guillermo Salazar en el límite oriente de los Arrayanes. Componía cercos, limpiaba acequias, cortaba leña que después Jacinta vendía como si fuera comprada, y por las noches dormía en un jacal abandonado que había pertenecido a un vaquero muerto hacía años, tan al margen de la propiedad que ni los propios trabajadores de la hacienda sabían de su existencia. Alicia tenía la costumbre desde niña de recorrer los límites de la propiedad una vez por semana en un carruaje adaptado, tirado por una mula vieja y mansa, para revisar con sus propios ojos lo que las cuentas del libro le contaban en números. Era su manera de asegurarse de que la tierra que administraba de memoria seguía siendo la misma tierra real, con sus piedras y sus surcos, y no solo una colección de cifras. Un jueves de mayo, sin saberlo, dirigió el carruaje hacia el límite oriente, donde el cerco llevaba meses cayéndose y donde, sin que ella lo supiera todavía, Guillermo llevaba semanas trabajando en secreto. Él la vio primero. Estaba a media distancia, con el torso desnudo por el calor y las manos ocupadas acomodando una piedra sobre otra, cuando escuchó el crujido de las ruedas del carruaje sobre el camino de tierra. Se quedó quieto, oculto detrás de un huizache, y la observó acercarse sin que ella supiera que la miraban. La vio detener el carruaje frente al tramo de cerco que él mismo había reparado 2 días antes. La vio bajar la vista hacia la piedra recién colocada, pasar los dedos sobre la juntura como si pudiera leer en ella algo más que trabajo bien hecho. La vio sonreír, sola, sin que nadie más estuviera mirando, con una sonrisa distinta a la que él le había visto en la plaza, más pequeña, más privada, como si por un instante se hubiera olvidado de que alguien podía estar observándola. Guillermo no supo nombrar lo que sintió en ese momento. No era el mismo impulso de indignación que lo había cruzado la plaza semanas atrás. Era algo más lento, más hondo, algo que se le quedó atorado en el pecho como una piedra tibia. Pensó en su esposa, en la forma en que ella solía sonreír sola cuando pensaba que nadie la veía, cocinando o cosiendo junto a la ventana de la casa que habían compartido apenas 2 años antes de que la epidemia se la llevara junto con su hijo. No se movió de donde estaba hasta que el carruaje de Alicia desapareció por el camino de regreso a la Casa Grande. Solo entonces volvió a respirar con normalidad y se dio cuenta de que llevaba varios minutos con las manos quietas sobre la piedra, sin trabajar, sin pensar en nada más que en esa sonrisa pequeña y privada. Los jueves se convirtieron, sin que ninguno de los dos lo planeara del todo, en el día en que sus caminos se cruzaban. Alicia empezó a inventar razones para prolongar su recorrido de los límites, revisando cercos que ya sabía que estaban en buen estado, contando cabezas de ganado que ya había contado la semana anterior. Guillermo, por su parte, empezó a trabajar más despacio los jueves por la mañana, sin admitírselo a sí mismo,
dejando para ese día las reparaciones que podía haber terminado en cualquier otro momento. Al principio solo intercambiaban saludos breves. «Buenas tardes, patroncita. Buenas tardes, Guillermo». Ella preguntaba por el avance del cerco. Él contestaba con frases cortas, sin adornos, mientras seguía trabajando con las manos. Con las semanas, los saludos se fueron alargando en pequeñas conversaciones que ninguno de los dos planeaba. Alicia le preguntó una tarde de dónde era, y Guillermo le habló, en frases cortadas y sin demasiado detalle, de un pueblo del norte de Jalisco, de una esposa y un hijo que ya no estaban, de años caminando de hacienda en hacienda sin quedarse mucho tiempo en ningún lado. Alicia no le ofreció lástima, solo escuchó con las manos quietas sobre las riendas del carruaje, y cuando él terminó de hablar, dijo simplemente: «Yo también sé lo que es cargar algo que los demás solo ven desde afuera». Guillermo levantó la vista de las piedras que acomodaba y la miró de una forma que Alicia no supo interpretar del todo. No era lástima. No era tampoco la curiosidad incómoda que tantas veces había visto en otros ojos. Era, si acaso, un reconocimiento. El de alguien que entendía, sin necesidad de explicaciones, lo que significaba cargar un peso que nadie más se molestaba en ver de cerca. Las manos de Alicia, manchadas de tinta entre semana por las cuentas de la hacienda, se volvieron, los jueves, manos que sostenían las riendas con una firmeza distinta, casi ansiosa. Su postura, siempre recta, siempre orgullosa, se volvió, en esas visitas, recta también, pero de una manera más suave, menos defensiva, como si ya no necesitara sostenerse contra un mundo que la miraba de reojo, sino simplemente sostenerse a sí misma frente a alguien que la miraba de frente. Fue un jueves de junio, con el cielo cargado de esas nubes grises que anuncian las primeras lluvias del verano, cuando ocurrió lo que ninguno de los dos supo nombrar después, aunque los dos lo recordarían durante el resto de sus vidas con una claridad que ni el tiempo logró desgastar. El camino de tierra, mojado por una llovizna reciente, se había vuelto traicionero para las ruedas del carruaje. Una de las ruedas quedó atrapada en un surco lleno de lodo, y la mula, vieja y mansa, no tuvo fuerza suficiente para sacarla por sí sola. Alicia intentó maniobrar las riendas sin resultado, mientras el carruaje se hundía un poco más con cada intento. Guillermo, que trabajaba a unos metros, dejó las piedras que cargaba y se acercó sin que ella se lo pidiera. Se metió al lodo hasta las rodillas, colocó las manos bajo el armazón de la rueda y con un esfuerzo que le tensó los brazos y el cuello, empujó hasta que el carruaje volvió a rodar sobre tierra firme. Cuando terminó, se quedó parado junto al carruaje, respirando agitado, con las manos y los pantalones cubiertos de lodo hasta los muslos. Alicia, sin pensarlo demasiado, sacó de entre sus cosas un pañuelo bordado, el único que llevaba consigo esa tarde, y se lo extendió. Sus dedos y los de Guillermo se rozaron un instante al pasar la tela de una mano a otra. Fue apenas un segundo, el tiempo que toma para que un objeto cambie de dueño, pero ninguno de los dos apartó la mano de inmediato. El aire entre ellos pareció espesarse, cargado del olor a tierra mojada y del silencio repentino de los pájaros que se habían callado con la llovizna. «Gracias», dijo Alicia, en voz baja, casi un susurro. Guillermo no contestó con palabras. Solo asintió, con los ojos fijos en los de ella durante un momento que se estiró más de lo que cualquiera de los dos hubiera podido explicar después, y se limpió las manos con el pañuelo bordado con un cuidado casi reverente, como si fuera consciente de que estaba tocando algo que le habían prestado y que debía devolver intacto. No hablaron más esa tarde. Alicia siguió su camino de regreso a la casa grande y Guillermo se quedó parado en medio del camino, con el pañuelo todavía entre las manos, mirando el punto donde el carruaje había desaparecido, hasta que la llovizna se convirtió en lluvia de verdad y lo obligó a buscar Magdalena. Esa noche, en el jacal abandonado donde dormía,
colgó el pañuelo bordado de un clavo en la pared junto al petate donde descansaba y por primera vez en 6 años durmió sin soñar con el rostro de su esposa muerta. Esa misma noche, en su cuarto de la casa grande, Alicia sacó el rebozo azul de su madre del cajón donde lo guardaba, y esta vez sí se lo puso sobre los hombros, aunque no hubiera fiesta ni ocasión para lucirlo, solo para sentir su peso mientras miraba por la ventana la lluvia caer sobre el valle. Por esos mismos días, don Leandro había empezado a recibir en la casa grande, con una frecuencia que Alicia notó pero no cuestionó al principio, las visitas de don Aurelio Cermeño, dueño de una hacienda vecina, viudo desde hacía 3 años, dueño de más tierra que cualquier otro hacendado del valle y con una reputación de hombre serio, medido, sin escándalos. Don Aurelio no era mal hombre. Trataba a Alicia con una cortesía formal, casi ceremoniosa. Le preguntaba por las cuentas de la hacienda con un interés que parecía sincero y jamás mencionaba la silla de ruedas ni hacía ningún gesto que sugiriera incomodidad frente a ella. Pero tampoco la miraba de la forma en que Guillermo la había mirado aquella tarde de la fiesta. La miraba como quien mira una propiedad bien administrada, con aprobación, con cálculo, sin la menor chispa de algo que se pareciera al deseo o a la curiosidad genuina. Una noche, después de que don Aurelio se retirara tras una cena que se había extendido más de lo habitual, don Leandro llamó a Alicia a su despacho. «Es un buen hombre», dijo, sin preámbulos. «Serio, trabajador, con tierra suficiente para que nunca te falte nada. Y lo más importante, Alicia, te trata con el respeto que mereces». Alicia sintió que las palabras de su padre, aunque suaves, aunque bien intencionadas en apariencia, le apretaban el pecho de una forma parecida a como se lo apretaba la silla cuando pasaba demasiadas horas sentada en la misma posición. «Padre», dijo con cuidado, «don Aurelio no me mira como se mira a una mujer, me mira como se mira una hacienda bien llevada». Don Leandro suspiró, con la paciencia de quien ha tenido esta misma conversación muchas veces en su cabeza antes de tenerla en voz alta. «Ese tipo de mirada, Alicia, es la que dura. La otra, la que buscan las muchachas jóvenes en las novelas, se apaga rápido y deja a las mujeres solas cuando más las necesitan». No insistió más esa noche, pero en las semanas siguientes las visitas de don Aurelio se volvieron más frecuentes y don Leandro empezó a mencionar en las conversaciones de sobremesa fechas posibles, arreglos convenientes, la tranquilidad que le daría saber que su hija quedaría bien resguardada el día en que él ya no estuviera para cuidarla. Alicia escuchaba, asentía cuando era necesario, y por dentro contaba los días que faltaban para el siguiente jueves. Después de las visitas de don Aurelio, Alicia había adquirido la costumbre de quedarse despierta hasta tarde, mucho después de que la casa grande se quedara en silencio, revisando el libro de cuentas bajo la luz de una vela que se consumía despacio sobre el escritorio de su cuarto. No porque las cuentas necesitaran esa atención adicional, sino porque el ejercicio de sumar y restar columnas de números le daba a su mente algo concreto en qué ocuparse, un Magdalena, ordenado frente al desorden de lo que sentía cada vez que pensaba en la posibilidad de convertirse en la esposa de un hombre que la trataba con la misma cortesía distante con la que trataría a cualquier propiedad bien administrada. Una de esas noches, mientras repasaba el registro de jornales pagados esa semana, se detuvo en el nombre de Guillermo Salazar, anotado ahí solo porque doña Jacinta insistía en llevar también, en un cuaderno aparte, las cuentas de lo que ella misma le pagaba de su propio bolsillo. Alicia pasó el dedo sobre las letras de ese nombre varias veces, como si el gesto pudiera acercarla, aunque fuera un poco, al hombre que trabajaba solo, escondido en el límite más lejano de una tierra que algún día, de una manera u otra, ella misma terminaría heredando. Pensó esa noche en lo distinto que hubiera sido todo si ella no hubiera nacido en la casa grande, si no cargara el apellido Robles, si fuera simplemente una mujer más del valle,
libre de bailar con quien quisiera, sin que ningún padre tuviera el poder de correr a un hombre de toda una región por el simple delito de haberla invitado a un vals. Apagó la vela pasada la medianoche, con esa idea todavía dándole vueltas, sin sospechar todavía cuánto tiempo le faltaba, en realidad, para descubrir que el valor de un hombre nunca se había medido, ni se mediría jamás, por la cantidad de tierra que pudiera poner a su nombre. El valle de Teocaltiche, aislado en su rutina de siembras y fiestas patronales, no estaba tan lejos como a don Leandro le hubiera gustado creer de los caminos donde la revolución seguía moviendo sus piezas. Los arrieros que pasaban por la hacienda cada tanto traían noticias que se repetían de boca en la cocina, entre los jornaleros, mientras doña Jacinta amasaba tortillas y fingía no prestar atención. Que en los Altos habían quemado 2 haciendas, que un grupo armado, ni villistas, ni carrancistas del todo, sino algo intermedio y confuso, se movía por los caminos cercanos exigiendo maíz y ganado a cambio de no incendiar los graneros, que en Guadalajara los precios subían cada semana y que ya nadie confiaba del todo en el papel moneda de ningún bando. Don Leandro, que había pasado los últimos años cultivando contactos y favores precisamente para que los arrayanes quedara al margen de esos vientos, redoblaba las guardias nocturnas y mandaba esconder parte del ganado en los cañones más apartados de la sierra cada vez que los rumores se acercaban demasiado. Alicia, que llevaba las cuentas y por lo tanto sabía mejor que nadie cuánto dinero y cuánto grano tenía la hacienda en un momento dado, sentía crecer una inquietud que no compartía con su padre. No era miedo a perder la hacienda, era algo más simple y más terco, el miedo de que el mundo, tan lento y tan cerrado en los arrayanes, pudiera en cualquier momento romperse de golpe, como se rompen las cosas que llevan demasiado tiempo sostenidas por costumbre y no por fuerza real. Con todo, la vida en los arrayanes seguía su curso ordinario en la superficie. Se sembraba, se cosechaba lo que ya estaba maduro, se remendaban corrales, se bautizaban niños en la iglesia del pueblo, y los domingos seguían llegando con su misma misa, su mismo mercado, su misma rutina que parecía desde la distancia ajena por completo a los rumores de pólvora que llegaban de más allá de la sierra. Don Leandro se esforzaba, con cada carta que enviaba y cada favor que cobraba entre sus contactos de Guadalajara, en mantener esa ilusión de normalidad, convencido de que mientras el valle siguiera pareciendo tranquilo, seguiría estando, en efecto, a salvo. Alicia, sin embargo, empezaba a sospechar que ninguna cantidad de contactos ni de favores podía en realidad frenar algo tan grande como lo que se movía por el país entero desde hacía años. Lo pensaba cada vez que revisaba las cuentas y notaba cómo el precio del maíz subía sin razón aparente de una semana a otra, cómo algunos arrieros dejaban de pasar por rutas que antes recorrían sin problema, cómo el silencio de las noches, antes lleno solo del canto de los tecolotes, empezaba a cargar de vez en cuando el eco lejano de disparos que nadie en la hacienda se atrevía a comentar en voz alta durante el día. Una tarde de finales de junio, mientras ayudaba a Jacinta a deshojar mazorcas en el patio trasero de la cocina, Alicia se atrevió a preguntarle algo que llevaba años queriendo preguntar y nunca se había animado a decir en voz alta. ¿Usted quiso a alguien alguna vez, Jacinta? ¿Antes de estar aquí? ¿Antes de todo esto? Jacinta no levantó la vista de las mazorcas. Sus manos, curtidas por 60 años de trabajo, siguieron moviéndose con la misma calma de siempre, pero su voz, cuando por fin contestó, tenía un peso distinto. Tuve marido, tuve 2 hijos, chiquitos, que se me murieron de calentura antes de que usted naciera. De eso hace tanto tiempo que a veces hasta dudo si de verdad pasó o si nomás lo soñé. No dijo más. No contó cómo habían muerto exactamente, ni cuánto tiempo había llorado, ni cómo había llegado, después de esa pérdida, a convertirse en la mujer que criaba a los hijos de otros porque los propios ya no estaban. Alicia entendió, sin que se lo explicaran, que había fronteras en esa historia que Jacinta no cruzaría, ni ese día ni ningún otro.
Uno aprende a cargar lo que se le murió sin que se le note el peso por fuera, dijo Jacinta, después de un largo silencio, todavía sin mirarla. Pero eso no quiere decir que uno deje de sentirlo por dentro. Alicia pensó, sin decirlo, en Guillermo, en la forma en que él hablaba de su esposa y de su hijo con frases cortas y sin adornos, como quien ha aprendido a hablar de un dolor solo lo suficiente para que no lo ahogue por completo. A mediados de julio, uno de los vaqueros de confianza de don Leandro, revisando el límite oriente de la propiedad por un asunto ajeno del todo al cerco caído, se topó con el jacal abandonado donde Guillermo dormía. No dijo nada de inmediato, pero 2 días después, mientras informaba a don Leandro sobre el estado del ganado en esa zona, mencionó de pasada que alguien había estado viviendo ahí, componiendo el cerco viejo, y que había visto, más de una vez, el carruaje de la señorita Alicia detenido en ese mismo tramo los días jueves. Don Leandro no dijo nada al vaquero, pero esa misma tarde mandó llamar a Alicia a su despacho con una formalidad que ella no le había visto en meses. ¿Sabes algo de un hombre que vive escondido en el límite oriente?, preguntó sin rodeos, con los ojos fijos en los de su hija. Alicia sintió que el estómago se le encogía, pero mantuvo la espalda recta y la voz firme. Guillermo Salazar. Repara el cerco que llevaba años cayéndose. Jacinta le paga de su propio dinero. Don Leandro cerró los ojos un instante, como quien recibe un golpe que ya esperaba, pero que igual duele. Le prohibí trabajar en estas tierras. Le prohibiste trabajar para ti, padre, no para Jacinta. Ese es el tipo de distinción que solo sirve para engañarse a uno mismo, Alicia. Se hizo un silencio largo entre los dos. Don Leandro se levantó de su silla, caminó hasta la ventana del despacho y habló sin darse la vuelta, con una voz que había perdido la suavidad de otras conversaciones. Voy a ser claro contigo, porque ya no tengo tiempo ni paciencia para rodeos. Si ese hombre sigue pisando esta propiedad, voy a hacer que se vaya de este valle para siempre. No solo de los Arrayanes, de Jalisco entero, si es necesario. Tengo los contactos para lograrlo, y los voy a usar. Alicia sintió que las manos le temblaban sobre el regazo, pero no bajó la mirada. ¿Y si yo te digo que me importa lo que le pase a ese hombre? Don Leandro se dio la vuelta, y por primera vez en mucho tiempo, Alicia vio en los ojos de su padre algo que se parecía menos a la firmeza y más al miedo puro. Entonces te digo que prefiero verte enojada conmigo el resto de tu vida a verte enterrando a otro hombre que amas, como enterraste a tu madre, como yo mismo la enterré. Ese hombre no tiene nada que ofrecerte, Alicia, y el mundo en el que vivimos no perdona a los que se atreven a soñar por encima de su lugar. Salió del despacho sin esperar respuesta, dejando a Alicia sola, con el rebozo azul apretado entre las manos, temblando no de miedo, sino de una rabia que no encontraba dónde descargarse. Tomás Reyes le llevó la noticia a Guillermo 3 días después, con el rostro serio de quien carga una advertencia y no un simple chisme. El patrón sabe que estás aquí. Un vaquero encontró el jacal. Dicen que amenazó con correrte de todo el estado si sigues pisando estas tierras. Guillermo, que en ese momento reparaba una sección más del cerco que ya no necesitaba tanta reparación, como excusa para seguir cerca de donde Alicia pasaba los jueves, dejó caer la piedra que sostenía. ¿Y ella lo sabe? Ella fue quien te defendió, según dicen. Pero el patrón no dio marcha atrás. Guillermo se quedó mirando el valle, hacia donde se levantaba, distante, el techo de tejas de la casa grande de los Arrayanes. Después de lo que te hicieron, dijo Tomás, repitiendo casi las mismas palabras de meses atrás, esta vez con más urgencia, deberías irte antes de que cumpla la amenaza. Yo conozco un rancho cerca de Lagos de Moreno que anda buscando gente. Nadie te conoce ahí. Podrías empezar de nuevo lejos de todo esto. Guillermo no contestó enseguida.
Se quedó mirando el pañuelo bordado que llevaba, doblado con cuidado, en el bolsillo de la camisa, el mismo que colgaba normalmente del clavo en la pared del jacal, pero que esa mañana, sin saber bien por qué, había decidido llevar consigo. «No sé si podría», dijo por fin en voz baja, más para sí mismo que para Tomás. «Y no sé si querría, aunque pudiera». Esa noche, mientras el cielo del valle se oscurecía, sin una sola nube que anunciara lo que vendría, ninguno de los dos, ni Guillermo ni Alicia, sabía todavía que la amenaza de don Leandro no sería lo que terminaría por decidir su destino. Algo mucho más grande, algo que ninguno de los hombres de la región, ni siquiera con todos sus contactos y su dinero podría controlar, empezaba a formarse en la sierra seca que rodeaba el valle, esperando apenas una chispa y un viento propicio para desatarse. A pesar de la advertencia de don Leandro, los jueves siguieron llegando, aunque con un cuidado nuevo, casi clandestino, que ninguno de los dos necesitaba explicar. Alicia dejó de anunciar en la casa grande hacia dónde dirigía el carruaje. Guillermo empezó a trabajar más temprano, antes de que el sol terminara de subir, para que su presencia en el límite oriente pareciera, a quien preguntara, la de un hombre que simplemente pasaba por ahí camino a otro lado. Una mañana de finales de julio, con el calor ya instalado con fuerza sobre el valle, y la tierra empezando a mostrar las primeras grietas de una sequía que se anunciaba más severa que las de años anteriores, Alicia encontró a Guillermo sentado sobre una piedra, sin trabajar, con la mirada perdida hacia la sierra. «¿Está bien?», preguntó, deteniendo el carruaje a su lado. Guillermo tardó en contestar. Cuando lo hizo, su voz sonaba distinta, más cansada de lo habitual. «Hoy hace 6 años que se murieron. Mi esposa por la mañana, mi hijo esa misma noche, antes de que pudiera despedirme bien de él, porque yo mismo ardía de fiebre y no me dejaban acercarme a la cama donde lo cuidaban». Alicia no dijo nada de inmediato. No ofreció palabras de consuelo fáciles, ni frases hechas sobre el tiempo que todo lo cura. Solo bajó del carruaje, con la ayuda de las correas y el pequeño banco de madera que siempre llevaba consigo para esos momentos, y se acercó hasta quedar sentada junto a él, sobre otra piedra, con la silla a un lado, sin usarla por primera vez en mucho tiempo frente a otra persona sin sentir que necesitaba explicarse por ello. «A veces pienso», dijo Guillermo, después de un silencio largo, «que cargar con esto es lo único que me queda de ellos, que si dejo de sentir el peso, es como si los perdiera otra vez». «Yo pensaba lo mismo de esta silla», dijo Alicia, mirando hacia la sierra, no directamente a él. «Que si dejaba de sentirme sola dentro de ella, estaría traicionando a la niña que era antes del accidente, la que corría, la que bailaba sin que nadie tuviera que empujarla. ¿Y ya no lo piensa?». Alicia se quedó callada un momento, buscando la respuesta con el mismo cuidado con que buscaba un error en una columna de números que no cuadraba. «Ya no tanto», dijo por fin. «Desde hace unos meses, no tanto». Guillermo la miró entonces de frente, sin la timidez con la que solía mirarla los primeros jueves, y por primera vez alargó la mano y la puso apenas un instante sobre la de ella, que descansaba sobre la piedra entre los dos. No fue un gesto largo, no fue tampoco un gesto que ninguno de los dos necesitara explicar con palabras. Fue simplemente dos personas que habían aprendido a cargar un peso parecido, reconociéndose por un segundo antes de retirar la mano y volver cada uno a su lugar de siempre. A principios de agosto, con la sequía ya instalada con fuerza sobre todo el valle y los arroyos reducidos a hilos delgados de agua marrón, don Aurelio Cermeño visitó los Arrayanes con una intención que no dejó lugar a dudas desde el momento en que entró al salón principal, vestido con un traje que claramente no era el de una visita cualquiera. Don Leandro, que lo esperaba, sonrió con una satisfacción que llevaba semanas preparando. «Señorita Alicia», dijo don Aurelio con una formalidad que sonaba ensayada, «he hablado con su padre y él ha dado su consentimiento.
Sería un honor para mí que aceptara ser mi esposa. Le prometo una vida sin sobresaltos, con todas las comodidades que mi hacienda puede ofrecer y el respeto que merece una mujer de su posición. Alicia sintió las palabras caer sobre ella como piedras bien pulidas, correctas en su forma, vacías en su fondo. Miró a su padre, que esperaba con una expectación apenas disimulada, y después miró a don Aurelio, que la observaba con la misma calma con la que hubiera esperado la respuesta a una oferta de compra de ganado. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente, con una voz tan controlada que ni ella misma supo de dónde había sacado la fuerza para mantenerla firme. «Por supuesto», contestó don Aurelio, sin la menor señal de haberse sentido rechazado, como si la posibilidad de un no ni siquiera cupiera en sus cálculos. Cuando se quedaron solos, don Leandro no ocultó su satisfacción. «Es una gran oportunidad, Alicia. No la desperdicies por un capricho». «No es un capricho, padre», contestó ella, con la voz todavía firme. «Es mi vida, tu vida», dijo don Leandro bajando el tono, buscando de nuevo la suavidad que usaba cuando quería convencerla más que ordenarle. «Es exactamente lo que estoy tratando de proteger». El siguiente jueves, cuando Alicia llegó al límite oriente, encontró a Guillermo con el rostro tenso, mirando hacia la sierra, donde una columna delgada de humo gris se levantaba contra el cielo despejado. «Llevan 3 días con esa quemazón allá arriba», dijo, sin apartar la vista de la sierra. «Unos dicen que son rancheros limpiando terreno para la próxima siembra. Otros dicen que son restos de una escaramuza, gente que prendió fuego para tapar su retirada». Alicia sintió un escalofrío a pesar del calor sofocante del mediodía. «Con esta sequía, si el viento cambia, ese fuego puede llegar hasta acá». Guillermo asintió, sin decir nada más, pero Alicia notó que sus manos, normalmente firmes sobre las herramientas del cerco, se cerraban y se abrían con una tensión nueva. «Le hablé de la propuesta de don Aurelio», dijo Alicia, cambiando de tema, aunque no sabía bien por qué necesitaba decirlo en voz alta justo en ese momento. «Mi padre espera que le diga que sí». Guillermo se quedó callado un largo rato, con la vista todavía fija en la columna de humo distante. «¿Y usted qué espera de sí misma?», preguntó finalmente sin mirarla, como si necesitara toda su concentración para no decir algo más de lo que tenía derecho a decir. Alicia no contestó de inmediato. Miró sus propias manos, manchadas de tinta, apoyadas sobre las ruedas de la silla, y después miró el pañuelo bordado que asomaba, doblado, del bolsillo de la camisa de Guillermo, el mismo que él llevaba consigo desde hacía semanas, sin que ella se lo hubiera preguntado directamente. «Espero no pasar el resto de mi vida siendo la cuenta que alguien más balancea», dijo por fin. «Espero, aunque suene egoísta, que alguien me quiera por lo que soy y no por lo que puedo darle». Guillermo la miró entonces y por un momento pareció que iba a decir algo que llevaba semanas conteniendo detrás de los dientes. Pero el sonido de cascos de caballo acercándose por el camino principal de la hacienda los hizo separarse con la rapidez de quien ha sido sorprendido, y el momento se quedó, como tantos otros esa temporada, suspendido sin resolverse. Durante los días siguientes, la columna de humo sobre la sierra dejó de ser un rumor lejano para convertirse en una preocupación abierta en toda la región. Los arrieros que pasaban por los arrayanes hablaban de incendios que ya habían consumido varias hectáreas de monte en los cerros del oriente, alimentados por la sequía y por un viento que, contra toda costumbre para esa época del año, soplaba con fuerza desde las montañas hacia el valle. Don Leandro mandó reforzar las guardias no solo contra posibles asaltantes, sino contra la posibilidad, cada vez más real, de que el fuego bajara de la sierra y llegara hasta los sembradíos y los corrales de la hacienda. Ordenó que se limpiaran los guardarrayas alrededor de los campos de cultivo, que se llenaran de agua todos los tinacos y aljibes disponibles, y que los trabajadores durmieran con las herramientas de emergencia a la mano.
Alicia, que llevaba las cuentas y por lo tanto sabía exactamente cuánto grano y cuánto ganado tenía la hacienda en ese momento, calculó en silencio, una noche, cuánto perderían si el fuego llegaba a consumir siquiera la mitad de los campos sembrados. La cifra la dejó despierta hasta tarde, no por el dinero en sí, sino por las caras de los jornaleros y sus familias que dependían de esa cosecha para pasar el invierno. Guillermo, en el límite oriente, más cerca de la sierra que la casa grande, veía crecer el resplandor naranja en el horizonte cada noche con una claridad que le encogía el estómago. Sabía, por experiencia, lo rápido que un incendio de monte podía moverse cuando encontraba viento a favor y tierra seca que alimentar. El jueves anterior a que todo cambiara, Alicia y Guillermo se encontraron por última vez en su rutina habitual, sin saber que sería la última vez que se verían de esa manera, tranquila y a salvo, antes de que la amenaza que llevaba semanas creciendo en la sierra terminara por alcanzarlos a todos. «Si el fuego llega hasta acá», dijo Guillermo, mirando hacia la sierra, donde el resplandor naranja se había vuelto visible incluso de día, entre el humo espeso que ya cubría buena parte del horizonte, «su padre va a necesitar a cada hombre disponible para salvar lo que se pueda». «Mi padre no va a llamarlo a usted», dijo Alicia, con una certeza amarga. «Preferiría perder la mitad de la cosecha antes que aceptar su ayuda». Guillermo no contestó de inmediato. Se quedó mirando el humo un largo rato, con las manos quietas sobre las rodillas, antes de decir algo que sonó menos a promesa y más a una verdad simple que había terminado de aceptar en algún momento de esas semanas de cercanía silenciosa. «No voy a esperar a que me llame». Alicia lo miró sorprendida, pero antes de que pudiera preguntar nada más, un grito lejano, proveniente de la dirección de la casa grande, cruzó el aire cargado de humo. Alguien corría hacia ellos, agitando los brazos, gritando algo que al principio no lograron entender del todo, hasta que las palabras se hicieron claras entre el ruido del viento. El fuego había saltado el cortafuego de la sierra. Venía directo hacia el valle, y con él, hacia los arrayanes. Para entonces, la discreción de los jueves ya no era tan perfecta como Alicia y Guillermo hubieran querido creer. En un valle pequeño, donde todos conocían el paso de todos los carruajes y todos los caminos, era imposible que nadie notara que el carruaje de la señorita Robles se detenía semana tras semana, siempre en el mismo tramo del límite oriente, siempre a la misma hora, siempre cerca de donde trabajaba el peón que meses atrás había bailado con ella en la plaza. Los comentarios empezaron despacio, entre las mujeres que vendían tortillas en el mercado del pueblo, entre los jornaleros que compartían el mismo dormitorio en las noches frías. Algunos hablaban con simpatía, recordando el gesto de Guillermo en la fiesta y deseando en silencio que las cosas terminaran bien para los dos. Otros hablaban con la lengua más afilada, insinuando que un hombre sin nada solo podía andar detrás del dinero de los Robles, que una mujer en la posición de Alicia debería tener más cuidado con lo que la gente decía de ella. Doña Jacinta, que escuchaba todo lo que se hablaba en la cocina y en el mercado sin que nadie reparara demasiado en su presencia, decidió una tarde advertirle a Alicia lo que ya se estaba diciendo, no para que se detuviera, sino para que no la tomara desprevenida. «La gente habla, mija», dijo, mientras las dos limpiaban frijol en el patio de la cocina, unos con cariño, otros con veneno. «Usted decida con cuál de los dos se queda a vivir». Alicia se quedó pensando esa frase varios días, mientras seguía, sin faltar ni una sola semana, a su cita silenciosa de los jueves. Lo que Alicia no alcanzaba a ver del todo era que detrás de la firmeza con la que su padre defendía el arreglo con don Aurelio Cermeño, había algo más simple y más frágil que el simple cálculo de conveniencia. Don Leandro había enterrado a su esposa 21 años atrás, y en todo ese tiempo no había vuelto a permitirse depender de nadie de la manera en que había dependido de ella.
Había construido, ladrillo por ladrillo, una fortaleza hecha de tierras, de contratos, de alianzas entre familias, convencido de que esa fortaleza sería lo único capaz de proteger a su hija cuando él ya no estuviera para hacerlo con sus propias manos. Una noche, después de que Alicia se retirara a su cuarto, don Leandro se quedó solo en el despacho, con una copa de mezcal que apenas tocó, mirando el retrato de su difunta esposa que colgaba sobre la chimenea. Le habló en voz baja, como hacía a veces cuando estaba seguro de que nadie más podía escucharlo. No sé cómo protegerla de un mundo que no perdona a los que se atreven a querer sin cálculo, dijo, con una voz que había perdido toda la firmeza que usaba durante el día. Tú lo hubieras sabido. Yo solo sé construir cercos, y ella se está enamorando de un hombre que no tiene ninguno. No encontró respuesta esa noche, como no la había encontrado en 21 años de hablarle al mismo retrato. Pero algo de esa conversación a solas se le quedó rondando en el pecho durante las semanas siguientes, ablandando, sin que él mismo lo notara del todo, la firmeza con la que hasta entonces había defendido sus propias decisiones. Tomás Reyes, que había conocido a Guillermo en sus años más oscuros, cuando apenas hablaba y trabajaba de sol a sol solo para no tener que pensar en nada, notó el cambio antes que nadie más. Notó que Guillermo ya no evitaba mencionar a su esposa muerta cuando el tema surgía entre los dos. Notó que por primera vez en 6 años se reía de verdad, con una carcajada corta pero sincera, cuando alguno de los peones más jóvenes contaba un chiste torpe junto a la fogata. Una noche, mientras remendaban juntos una red de pesca que pensaban usar en el arroyo cercano, Tomás se animó a decir en voz alta lo que llevaba semanas observando. «Ya no cargas los hombros igual que antes», dijo, sin mirarlo, concentrado en la red. Guillermo no contestó de inmediato. Se quedó pensando la frase, sopesándola con el mismo cuidado con que sopesaba cada decisión importante de su vida. «Sigo cargando lo mismo», dijo por fin. «No más que ahora tengo por quién más ligero llevarlo». Tomás sonrió sin decir nada más, y los dos siguieron remendando la red en un silencio cómodo, mientras el fuego de la fogata crepitaba entre ellos y sin que ninguno lo supiera todavía, el mismo viento que esa noche soplaba tranquilo empezaba a cambiar poco a poco de dirección, arrastrando desde la sierra el primer aliento seco de lo que en pocos días se convertiría en el incendio que pondría a prueba todo lo que se había construido en silencio esos meses. Había noches, todavía, en que Guillermo despertaba en el jacal abandonado con el corazón golpeándole el pecho, seguro por un instante de estar de vuelta en aquella casa de adobe del norte de Jalisco, donde la fiebre se había llevado a su familia entera en cuestión de días. Recordaba el olor a hierbas quemadas que la curandera del pueblo había usado sin éxito. Recordaba las manos pequeñas de su hijo ardiendo, apretando las suyas, mientras él mismo temblaba de una fiebre parecida, tan débil que apenas podía sostenerse en pie para acercarse a la cama donde el niño se apagaba poco a poco. Recordaba, sobre todo, el silencio de la mañana siguiente, cuando ya no quedaba nada que hacer, y el médico del pueblo, con la voz cansada de quien ha dado la misma noticia demasiadas veces esa semana, le dijo que lo sentía, que no había nada más que hubiera podido hacerse. Durante años, Guillermo había cargado esa mañana como una condena silenciosa. Se había convencido, sin decírselo nunca a nadie, de que no merecía volver a construir nada, de que cualquier casa, cualquier lazo, cualquier promesa de futuro terminaría, tarde o temprano, quemándose de la misma manera en que se había quemado su vida anterior. Fue Alicia, sin saberlo, sin proponérselo directamente, quien empezó a resquebrajar esa condena. No con palabras de consuelo, que Guillermo hubiera rechazado de inmediato por vacías, sino con la simple costumbre de tratarlo como a un hombre completo, capaz de construir algo nuevo, y no como a una sombra caminando entre haciendas ajenas sin derecho a detenerse en ninguna.
Una tarde, semanas antes del incendio, sentado junto al cerco recién reparado, Guillermo se sorprendió a sí mismo pensando, por primera vez en 6 años, en un futuro que no fuera solamente el camino de tierra hacia la siguiente hacienda. Pensó en un jacal propio, con una puerta que cerrara bien, con una mesa donde alguien más se sentara a comer con él. No se atrevió a nombrar a esa persona en su cabeza, pero supo, con la misma certeza tranquila, con la que sabía leer el clima en el color del cielo, que la imagen tenía el rostro de Alicia Robles. Alicia guardaba de su madre muy pocos recuerdos propios, apenas fragmentos borrosos de una mujer joven que cantaba mientras bordaba junto a la ventana, que olía a jabón de rosas, que la había cargado en brazos antes de que una fiebre repentina se la llevara en cuestión de días, poco antes de que Alicia cumpliera los 8 años. 3 años enteros antes de que el propio accidente de carruaje la dejara a ella misma atada a una silla para siempre. El rebozo azul había sido, durante mucho tiempo, más una carga que un consuelo. Alicia lo asociaba con las fotografías donde su madre aparecía entera, de pie, caminando sin ayuda de nadie, una versión de mujer que ella misma nunca volvería a ser. Durante años lo había guardado en el fondo del cajón, sacándolo solo para las fiestas grandes, como quien cumple una obligación con un fantasma querido. Fue después de aquella tarde de lluvia, después del pañuelo bordado y el roce breve de las manos junto al carruaje atascado, que el rebozo empezó a significar otra cosa. Alicia se descubrió algunas noches, sacándolo del cajón solo para sentir su peso sobre los hombros, sin ocasión ni fiesta que lo justificara, como si al ponérselo pudiera acercarse un poco más a la mujer que su madre había sido, no la que caminaba, sino la que amaba sin condiciones, la que probablemente hubiera sabido, mejor que don Leandro, reconocer en un hombre como Guillermo algo más valioso que la tierra o el apellido. Doña Jacinta, que había conocido bien a la difunta señora Robles, se lo dijo una tarde, sin que Alicia se lo preguntara directamente, mientras la ayudaba a peinarse antes de una de sus visitas al límite oriente. Su madre no se hubiera fijado nunca en cuánta tierra tiene un hombre, dijo, acomodando con cuidado un mechón de cabello. Se hubiera fijado en cómo la trataba a usted. Y por lo que yo he visto estos jueves, mija, creo que ya tiene su respuesta. El viento cambió de dirección poco después del mediodía, y con él cambió también el destino de todos los que vivían en los Arrayanes. Lo que hasta entonces había sido una columna de humo distante, casi un rumor gris en el horizonte, se convirtió en cuestión de horas en una pared de llamas que devoraba el monte seco a una velocidad que ni los jornaleros más viejos, los que habían visto incendios de sierra antes, recordaban haber presenciado. El fuego saltaba de un cerro a otro empujado por rachas cada vez más fuertes, y el cielo entero se cubrió de un naranja sucio que apagó la luz del día antes de tiempo. Don Leandro, montado a caballo, recorría los campos gritando órdenes que apenas se escuchaban entre el rugido lejano de las llamas y los mugidos de un ganado que ya presentía el peligro. Los jornaleros corrían hacia los corrales, tratando de arrear a los animales hacia el potrero más alejado, el único que todavía no estaba en la trayectoria directa del fuego. El depósito de grano, la troje que guardaba la cosecha entera del año, quedaba peligrosamente cerca de la primera línea de humo, y todos sabían que si las chispas alcanzaban el maíz seco almacenado, la explosión sería instantánea. En medio del caos, alguien recordó, con un grito que se perdió casi de inmediato entre el griterío general, que la señorita Alicia estaba sola en la casa grande, y que el camino de tierra que normalmente conectaba la casa con los campos abiertos ya empezaba a llenarse de humo espeso, cortando cualquier salida fácil. En el límite oriente, donde el humo llegaba ya cargado de ceniza caliente que se posaba sobre la piel como una lluvia sucia, Tomás Reyes encontró a Guillermo juntando sus pocas pertenencias del jacal con movimientos rápidos y decididos. «¿Qué haces?», preguntó Tomás, aunque ya sospechaba la respuesta. «Voy para allá»,
dijo Guillermo, señalando con la cabeza hacia la casa grande, apenas visible entre el humo. Tomás lo agarró del brazo, con una fuerza que sorprendió a Guillermo por un instante. «Después de lo que te hicieron», dijo, con la voz cargada de una urgencia que no era enojo, sino miedo genuino por su amigo, después de correrte, de dejarte sin trabajo en media región, de amenazarte con sacarte del estado entero. «Déjalos que se quemen, Guillermo. No les debes nada». Guillermo se soltó del agarre, no con violencia, sino con la firmeza tranquila de quien ya ha tomado una decisión y no necesita convencer a nadie más que a sí mismo. «Ahí adentro hay trabajadores inocentes que nunca me hicieron nada», dijo, mirando a Tomás de frente. «Y hay una mujer que nunca me trató como si yo valiera menos por no tener nada. No voy a dejar que se quemen por una cuenta que tengo pendiente con su padre». Tomás lo miró un largo instante, y algo en su rostro se ablandó, aunque el miedo no desapareció del todo. «Puedes morir ahí adentro». «Puedo», contestó Guillermo, ya caminando hacia el humo sin detenerse, «pero prefiero morir haciendo lo correcto que seguir vivo, huyendo de todo lo que me importa». Mientras Guillermo cruzaba a pie los campos ya envueltos en humo, en la casa grande, doña Jacinta corría por los pasillos buscando a Alicia, que se había quedado atrapada en el estudio del segundo piso cuando el humo empezó a colarse por las ventanas del piso de abajo, bloqueando la escalera principal con una densidad que ya no dejaba ver más de un par de metros hacia adelante. Jacinta encontró a uno de los vaqueros más jóvenes, temblando en el patio, sin saber qué hacer, y le gritó, con una autoridad que nadie hubiera esperado de una mujer de 71 años, que fuera a buscar a don Leandro y le dijera que su hija seguía adentro. Cuando por fin logró abrirse paso hasta cerca del estudio, encontrándose con Guillermo, que ya había llegado corriendo desde el límite oriente con los pulmones ardiendo por el humo respirado en el camino, Jacinta no perdió tiempo en explicaciones largas. Solo lo tomó del brazo con las manos firmes a pesar de los años y le dijo la frase que llevaba semanas queriendo decirle a alguien, a cualquiera, sobre lo que había visto crecer entre esos dos jueves tras jueves. «El fuego no le va a preguntar si tiene permiso para quererla. Vaya y sáquela de ahí». Guillermo no necesitó escuchar nada más. Se cubrió la boca y la nariz con la manga de la camisa y se lanzó hacia la escalera envuelta en humo. El estudio del segundo piso, donde Alicia se había Magdalena, al ver que el humo bloqueaba la escalera, empezaba a llenarse de un calor sofocante que subía desde el piso de abajo, donde las primeras llamas ya lamían las cortinas de la sala principal. Alicia, sentada en su silla junto a la ventana, calculaba con una calma forzada las posibilidades de bajar por sí misma, sabiendo que las escaleras estrechas de la casa nunca habían sido pensadas para una silla de ruedas, y que cualquier intento de arrastrarse por sí sola escalón por escalón le tomaría más tiempo del que el fuego estaba dispuesto a darle. Cuando escuchó pasos subiendo por la escalera entre el crepitar de las llamas, no supo si sentir alivio o miedo, hasta que la figura de Guillermo apareció en el umbral de la puerta, con el rostro cubierto de hollín y los ojos llorosos por el humo. «Vine por usted», dijo, sin adornos, sin tiempo para nada más. No hubo discusión sobre cómo hacerlo. Guillermo se acercó, la levantó de la silla con un cuidado que no le restaba urgencia a sus movimientos, y la cargó contra el pecho, mientras ella, instintivamente, le rodeaba el cuello con los brazos, sintiendo el corazón de él latir tan agitado como el suyo propio. La escalera, ya casi invisible entre el humo, se convirtió en un descenso a ciegas, guiado más por la memoria de Guillermo de la disposición de la casa que por cualquier cosa que pudieran ver. Una viga cedió a sus espaldas justo cuando llegaban al último tramo, lanzando una lluvia de chispas que Guillermo esquivó, girando el cuerpo para proteger a Alicia con su propia espalda. Cuando por fin salieron al patio, entre toses y el aire fresco que sabía a salvación después del calor asfixiante del interior, doña Jacinta corrió hacia ellos con lágrimas que ya no intentaba disimular,
y varios jornaleros que habían visto la escena se quedaron mirando, en silencio, la figura de Guillermo Salazar, el hombre corrido meses atrás por bailar en una fiesta, saliendo de la casa en llamas, con la hija del patrón en brazos. Con Alicia a salvo, Guillermo no se detuvo. Se unió de inmediato a la línea de hombres que trataban de contener el avance del fuego hacia la troje de grano, organizando, con una autoridad natural que sorprendió a más de uno, brigadas de baldes desde el aljibe más cercano, indicando dónde abrir zanjas cortafuego improvisadas, gritando instrucciones que los jornaleros, desesperados y sin nadie más que los guiara con claridad, siguieron sin cuestionar. Don Leandro, que había llegado galopando desde los potreros lejanos al enterarse por el joven vaquero de que su hija seguía atrapada, encontró la escena cuando ya lo peor había pasado. Vio a Guillermo, con la camisa quemada en el hombro y las manos llenas de ampollas, dirigiendo a los últimos hombres que apagaban las brasas alrededor de la troje que contra todo pronóstico había sobrevivido intacta. Vio a su hija, sentada de nuevo en su silla, con el rostro manchado de hollín y los ojos fijos en el hombre que acababa de sacarla del fuego. No dijo nada en ese momento. Se quedó parado, con las riendas de su caballo todavía en la mano, mirando algo que no sabía cómo empezar a procesar. El hombre, al que había perseguido con toda su influencia, al que había intentado borrar de la región entera, había arriesgado la vida sin que nadie se lo pidiera, sin esperar nada a cambio, por trabajadores que apenas lo conocían y por una mujer a la que un mes de amenazas no había logrado alejar de su cabeza. El fuego tardó hasta el amanecer en quedar completamente controlado, con la ayuda de hombres de las haciendas vecinas que llegaron al ver el resplandor desde sus propias tierras. Cuando por fin el último foco de brasas se apagó, con el cielo del valle todavía cargado de un humo que tardaría días en disiparse por completo, Guillermo se dejó caer sentado sobre la tierra ennegrecida, agotado hasta los huesos, con el pañuelo bordado de Alicia todavía milagrosamente en el bolsillo de la camisa quemada, intacto entre tanto desastre. Los días que siguieron al incendio trajeron consigo una calma extraña, la de un lugar que ha estado a punto de perderlo todo y todavía no termina de creer del todo que sigue de pie. Los jornaleros reconstruían con maderas nuevas las secciones de cerco y de establo que el fuego había alcanzado a consumir antes de que las brigadas lograran contenerlo. El ganado, reunido de nuevo en los potreros que se habían salvado, pastaba con la misma indiferencia de siempre, ajeno a lo cerca que había estado de perderlo todo. Y en la casa grande, con las cortinas y una parte de la sala principal quemadas, don Leandro pasaba las horas en un silencio que no era el silencio calculado de siempre, sino algo más parecido a la duda. No había vuelto a mencionar a don Aurelio Cermeño desde la noche del incendio. Tampoco había vuelto a mencionar a Guillermo Salazar, que se había quedado, sin que nadie se lo prohibiera esta vez, ayudando en las labores de reconstrucción, durmiendo de nuevo en el jacal del límite oriente, presentándose cada mañana sin que nadie tuviera todavía la certeza de si su presencia era tolerada o simplemente, por el momento, ignorada. Alicia, por su parte, había empezado a notar algo distinto en la forma en que su padre la miraba durante las comidas. Ya no era la mirada calculadora de quien negocia el futuro de una propiedad. Era una mirada más parecida a la de un hombre que ha tenido que replantearse de golpe todo lo que creía saber sobre lo que hace valioso a otro ser humano. Una tarde, mientras revisaba con Alicia los daños en las cuentas de la hacienda, las pérdidas de ganado, el costo de reconstruir lo quemado, don Leandro se detuvo a media frase, dejó la pluma sobre el escritorio y se quedó mirando el libro de cuentas sin verlo realmente. Ese hombre pudo haberse quedado escondido, dijo, casi para sí mismo, sin que Alicia le hubiera preguntado nada. Nadie lo hubiera culpado por dejarnos arder después de lo que le hice. Alicia no dijo nada. Solo esperó, con las manos quietas sobre el libro de cuentas, a que su padre terminara de decir lo que llevaba días sin poder decir en voz alta.
Y en cambio subió por ti, dijo don Leandro, por fin, con una voz que se le quebró apenas en el final de la frase, sin que nadie se lo pidiera, sin esperar que yo le devolviera nada a cambio. El domingo siguiente, el cura del pueblo organizó una misa de acción de gracias por el fin del incendio, a la que asistió, como cada año en las ocasiones importantes, prácticamente toda la comunidad del valle. La pequeña iglesia de adobe se llenó hasta el último banco, y afuera, en el atrio, se quedaron los que no habían alcanzado lugar adentro, entre ellos varios de los jornaleros de los Arrayanes que habían luchado codo a codo contra las llamas esa noche. Don Leandro, sentado en el banco de siempre, con Alicia a su lado, escuchó al cura agradecer a Dios por haber protegido al valle de una desgracia mayor, por haber guiado las manos de todos los que habían trabajado esa noche para salvar lo que se pudo salvar. Cuando el cura mencionó, de pasada, el valor de quienes habían arriesgado su vida por otros, algo se movió en el pecho de don Leandro que ya no pudo contener. Se levantó de su banco, en medio de un silencio sorprendido que fue creciendo por toda la iglesia, y caminó hasta el frente, junto al altar, donde el cura se detuvo a media oración, sin saber bien qué hacer con la interrupción. «Con permiso, padre», dijo don Leandro, y se dio la vuelta para mirar a toda la congregación, buscando entre los rostros hasta encontrar el de Guillermo Salazar, parado cerca de la puerta, con el sombrero entre las manos, tan sorprendido como todos los demás por lo que estaba a punto de ocurrir. «Quiero pedirle perdón delante de todos ustedes, a un hombre al que juzgué mal», dijo don Leandro, con la voz firme, a pesar de todo lo que le costaba pronunciar cada palabra. «Corrí a Guillermo Salazar de mi hacienda hace meses y usé mi nombre y mis contactos para que no encontrara trabajo en toda la región, porque pensé que un hombre sin tierra ni fortuna solo podía acercarse a mi hija por interés. Me equivoqué. Ese hombre entró a una casa en llamas para sacarla con vida, sin que nadie se lo pidiera, sin esperar nada a cambio. Reconozco, delante de todo el pueblo, que confundí la pobreza con la falta de carácter, y que estaba más equivocado de lo que jamás quise admitir. La iglesia entera se quedó en un silencio absoluto. Guillermo, todavía junto a la puerta, sintió que todas las miradas se posaban sobre él, pero mantuvo la espalda recta, sin buscar ni rehuir la atención. «Le devuelvo su trabajo en los Arrayanes, si todavía lo quiere», continuó don Leandro, «y le devuelvo, sobre todo, el respeto que nunca debí quitarle». Guillermo cruzó entonces la iglesia entera, de la misma manera en que meses atrás había cruzado la plaza del pueblo para invitar a bailar a una mujer que nadie más se atrevía a mirar de frente. Se detuvo frente a don Leandro y no pronunció un discurso largo. Solo dijo con voz clara, lo suficientemente fuerte para que todos en la iglesia lo escucharan: «No necesito su hacienda, don Leandro. Solo necesito que deje de decidir por su hija lo que su hija ya decidió por sí misma hace tiempo». Después de esas palabras, la iglesia se vació poco a poco, entre murmullos y miradas que ya no cargaban la incomodidad de antes, sino algo más parecido a la curiosidad respetuosa. Alicia salió al atrio empujada por doña Jacinta, que insistió en llevarla ella misma esa mañana, y encontró a Guillermo esperando bajo la sombra de un fresno viejo, con el sombrero todavía entre las manos. No se dijeron nada al principio. Guillermo se acercó, se sentó en el borde de piedra que rodeaba el fresno, a la altura de la silla de Alicia, y los dos se quedaron mirando hacia el horizonte, hacia la sierra todavía marcada de negro por el incendio, donde ya empezaban a asomar, entre la ceniza, los primeros brotes verdes que anunciaban que la tierra, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de volver a florecer. El viento de la mañana movía suavemente el rebozo azul que Alicia llevaba sobre los hombros, el mismo que había sido de su madre, el mismo que había sostenido entre las manos, sin ponérselo, la noche en que Guillermo fue corrido de la hacienda, el mismo que se había puesto sin ocasión aparente la noche de la lluvia y el pañuelo bordado.
Guillermo, sin decir nada, extendió la mano hacia una punta del rebozo que se había resbalado del hombro de Alicia, y la acomodó de nuevo con cuidado, con la misma delicadeza con la que meses atrás había tomado los mangos de su silla para bailar con ella en la plaza. No hizo falta ninguna palabra más. Los dos se quedaron ahí, sentados bajo el fresno, mirando el mismo horizonte, durante un tiempo que ninguno de los dos midió ni necesitó medir, mientras el pueblo entero seguía con su domingo alrededor de ellos, y el valle de Teocaltiche todavía oliendo a ceniza y a tierra mojada por las primeras lluvias que llegarían esa misma tarde, empezaba poco a poco a sanar. Los meses que siguieron no trajeron consigo ninguna transformación repentina ni ningún festejo apresurado, porque ni Alicia ni Guillermo eran de los que confundían un incendio superado con una vida entera resuelta. Guillermo volvió a trabajar en los Arrayanes, esta vez a la luz del día, con su nombre anotado de nuevo en el libro de jornales que la propia Alicia llevaba, y con un respeto entre los demás peones que ya no necesitaba explicación ninguna. Don Leandro, por su parte, tardó semanas en aprender a estar en la misma habitación que Guillermo, sin la vieja tensión asomándole en los hombros. Pero con el tiempo empezó a preguntarle su opinión sobre el manejo del ganado, sobre la reconstrucción de los cercos quemados, con una naturalidad que meses atrás hubiera sido impensable. Don Aurelio Cermeño dejó de visitar la hacienda después de la misa de acción de gracias, sin resentimiento aparente, con la misma calma calculadora con la que había llegado. Meses después, la familia se enteró de que había formalizado un compromiso con la hija de un comerciante de Lagos de Moreno, y Alicia, al escuchar la noticia, sintió apenas un alivio tranquilo, sin rencor, como quien cierra una puerta que ya no necesitaba mantener entreabierta. Doña Jacinta siguió gobernando la cocina de la casa grande con la misma autoridad silenciosa de siempre, aunque ahora, cuando Alicia pasaba por ahí los jueves camino al límite oriente, la vieja cocinera ya no fingía no darse cuenta. Solo sonreía sin decir nada y le empacaba un poco más de comida de la necesaria, la suficiente para dos. Fue en una tarde de octubre, con el valle todavía recuperándose del incendio, pero ya cubierto de los primeros brotes verdes que anunciaban que la tierra, terca como toda tierra buena, no pensaba quedarse quemada para siempre, cuando Guillermo se presentó en la casa grande sin la excusa de ningún trabajo pendiente, vestido con la única camisa que no tenía remiendos en los codos. Don Leandro lo recibió en el despacho, y aunque no se dijeron gran cosa, Guillermo salió de ahí, minutos después, con un gesto de cabeza del hacendado que valía más que cualquier discurso largo. Esa misma tarde, bajo el mismo fresno donde se habían sentado el domingo de la misa, Guillermo se arrodilló frente a la silla de Alicia, no para pedirle que se levantara, ni para fingir que la silla no existía, sino simplemente para quedar a su altura, mirándola de frente como la había mirado siempre. «No tengo tierra que ofrecerle», dijo, con las manos ásperas tomándolas de ella, manchadas de tinta, manos que él conocía ya de memoria. «No tengo más que estas manos y lo que quede de mi vida, pero se lo ofrezco entero si usted lo quiere». Alicia sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas que no intentó esconder. «Nunca quise tierra», dijo, con la voz firme a pesar del temblor. «Quise, no más, que alguien me viera completa». La respuesta de Guillermo no fue en palabras, fue en el gesto de desatar con cuidado el rebozo azul de los hombros de Alicia y volver a colocárselo él mismo, despacio, como quien envuelve algo precioso, mientras el sol de octubre caía sobre el valle de Teocaltiche con esa luz dorada que solo tienen las tardes que ya han sobrevivido a lo peor. Alicia Robles nunca necesitó que nadie sintiera lástima por ella. Necesitaba apenas que alguien la mirara como se mira a una mujer completa, con manos capaces de llevar las cuentas de media región y con un corazón capaz de amar sin pedir permiso a nadie más que a sí misma.
Guillermo Salazar nunca necesitó la fortuna de los Robles, ni la tierra, ni el nombre que llevaba la familia en todo el valle. Le bastó con conservar lo único que ningún incendio, ninguna amenaza y ningún patrón poderoso pudo jamás arrebatarle: su honra, intacta, la misma que lo había llevado a cruzar una plaza entera para invitar a bailar a una mujer a la que nadie más se atrevía a mirar, y la misma que lo había llevado, meses después, a cruzar un incendio entero para sacarla con vida de una casa que se derrumbaba. En Los Arrayanes, ese año, la cosecha de otoño fue más pequeña de lo habitual, marcada por las hectáreas que el fuego había dejado en cenizas. Pero entre los jornaleros que trabajaban la tierra ese octubre, ya nadie hablaba del hombre que había bailado con la hija del patrón como de un escándalo. Hablaban de él como del hombre que había entrado al fuego sin que nadie se lo pidiera, y de ella como de la mujer que, silla o no silla, había encontrado por fin quien la mirara completa.